Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La magia del saber. Estamos ahora sí todos juntos después de varias semanas de ausencia. Es la culpa de los demás, no fue mía, yo les juro. Pero bueno, les traemos un video corto con unos libros, unas recomendaciones. Son los últimos libros que yo leí en este año, pero antes de comenzar con mi reseña, hay que saludar a la gente que anda por aquí. Así es que, Olis, cuéntanos y dinos cómo estás. Hola, excelente noche. Bien, eh, contenta de poder vernos, platicar y estar en un momento ameno, platicando de libros y pues también platicando con ustedes de nuestros próximos eventos del próximo año. Contenta. Muy bien, qué gusto saludarte. Y vámonos, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta de estar acá en otro capítulo más de la magia del saber, el último del 2024. Entonces vamos a ver qué nos traen por acá. Súper. ¿Y qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sorprendido. Yo pensé que yo iba a reseñar, pero ahora ya se ofreció voluntaria. Entonces ni pedo, va a reseñar ella. Tendrá el privilegio de escuchar una de mis reseñas hasta el otro año. Así que, pues nada, muy contento de estar acá, finalmente después como de un mes de no vernos. Y después va a pasar otro mes sin que nos veamos, al menos aquí en cámara. Entonces, disfrútenlo, yo lo voy a disfrutar, que están muy chido y ahorita nos escuchamos. Súper bien, pues igual a mí también me da muchísimo gusto verlos otra vez y tenerlos aquí todos juntitos. Yo les quiero contar de los últimos dos libros que leí. Creo que los dos libros comparten algo en común y es que se trata de personas que a mí de menos me inspiraron, personas inspiradoras que por alguna razón y algún acontecimiento en su vida, pues le tocó un manojo de cartas muy complicado y a través de mucha perseverancia, estas personas salieron adelante. Así es que estos dos libros hablan de la historia de dos personas que existen, personas reales que siguen con vida, y de lo que atravesaron a lo largo de su vida. El primero de ellos se llama Lewis Alzamari y el segundo es Nick, y espero que lo pronuncie bien, Nick Bujicic. Bujicic o Bujisek, o Bujisek. Bueno, el punto es, hay una disculpa si no lo estoy pronunciando bien. El primero es Lewis Alzamari. Este es un chico que nos cuenta su historia de cómo escapó de su país. Este chico nació en Irak, no en Irán, en Irak. Y bueno, si ustedes conocen algo de la historia de Irak y del régimen, de la cultura, de cómo viven estas personas, seguramente ustedes han escuchado, lo más que han podido escuchar de Irak seguramente son los ataques terroristas, que es un país que constantemente está en guerra, que es un país que lleva una situación y es un país tercermundista. Entonces, imagínense. Pensemos un momento, ¿qué será nacer, que te haya tocado nacer en ese país y que tengas que vivir y experimentar todos estos eventos que tú no tienes control sobre ellos, sino simplemente es el país en el que te tocó nacer, ¿no? Entonces, esta historia se llama Escapando de Saddam, refiriéndose a Saddam Hussein. Y entonces este chico nos cuenta, pues que él nace ahí, tiene una familia, tiene un papá, mamá, él es el hijo mayor y tiene dos hermanos más pequeñitos. Entonces, los primeros años de su infancia, él crece ahí en Irak, pero como a los 6 7 años, su papá entra a un doctorado y se mueven a Inglaterra. Entonces se van a vivir, si no mal recuerdo, a Manchester. Entonces se van para allá y ahí viven como 6 o 7 años. Entonces para él es un cambio radical porque pasa de vivir en Irak
a irse a vivir a Inglaterra. Entonces es un shock cultural, pero como que el cambio no es tan difícil, ¿no? O sea, porque mejora su calidad de vida, porque aprende a hablar inglés, porque vive en diferentes condiciones. Sin embargo, a los 11, 12 años, sus papás deciden divorciarse y su familia, excepto su papá, regresan a Irak. Pero él decide, o sea, él siendo tan pequeñito, tiene claro que él no quiere vivir en Irak. O sea, simplemente es como, yo no quiero regresarme. Entonces decide quedarse con su papá y vive ahí unos años más. Por azares del destino, bueno, no por azares del destino, años después, Irak tiene una problemática con la guerra, con las guerras que estaba atravesando. Hay muchísimas viudas, muchísimas viudas. Entonces, la cantidad de viudas que ya hay para el país ya es inconveniente, porque prácticamente estas personas, bueno, las mujeres, pues obviamente no trabajan y ya le empiezan a costar el país mucho más de lo que habían planeado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Que ofrecen a los hombres solteros cierta cantidad de dinero para que se casen con alguna de las viudas que han sido, bueno, que han sido producido por la guerra. Y su papá de Lewis lo que hace es volar de Inglaterra a Irak y casarse con una de estas viudas. Pero al momento en que se casa, le dice a su hijo así como de, bueno, pues ya me casé y aquí te quedas con tu mamá otra vez y se regresa y lo deja en Irak. Entonces Lewis tiene 14, 15 años y tiene que regresar a vivir al país de donde lleva mucho tiempo ya, este, no está familiarizado con el sistema y entonces él empieza a hablar lo difícil que es para él volver de vivir en Manchester a vivir en Bagdad, que si el más recuerdo viven en una de las ciudades principales de Irak. Entonces nos empieza a contar todo, ¿no? O sea, cómo todo para él es un shock, desde el idioma, desde las calles sucias, desde la disponibilidad de alimentos, los bombardeos, los militares, o sea, todo esto, todo por lo que él atraviesa es muy fuerte y es un niño, o sea, esto es muy jovencito. Y una de las cosas que más él recuerda es que el hijo de Saddam Hussein era muy conocido por lo violento que era, pero también era muy conocido porque se paseaba por las calles de la ciudad en las limusinas que él tenía, ¿no? Y le toca a él que un día se encuentra con el hijo de Saddam Hussein y tiene un encuentro donde él le tiene mucho miedo porque piensa que lo va a matar. Entonces, él nos empieza a contar sobre todos estos eventos que tiene que atravesar, o sea, vivir con el miedo de que sean bombardeados, vivir con el miedo de que vengan los militares y te lleven y te recluten para el ejército y demás, ¿no? Entonces, desde esa edad, él ya tenía muy en claro que se quería ir del país, o sea, él lo dice, esta no es la forma en la que yo quiero vivir, yo me quiero ir, yo no, o sea, yo no quiero vivir en un régimen que está liderado por un asesino, ¿no? Entonces, entra a la universidad, pero obviamente él no está motivado, o sea, no tiene motivaciones para realmente echarle ganas y realmente como que eh, pues hacer su vida ahí, ¿no? O sea, simplemente él no tiene las ganas de hacer su vida ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a reprobar las materias. Reprueba las materias, no va bien en la escuela y desafortunadamente lo que pasa en el sistema es que si tú no estás estudiando, entonces vas a ser reclutado para el ejército. Y no es que te pregunte, o sea, es que vas a ser reclutado para el ejército, ¿no? Entonces él empieza a fallar materias, piensa que la puede salvar, o sea, piensa que se puede transferir de una carrera a otra para salvarse y entonces no tener que ser reclutado por el ejército. Y sin embargo, los militares le dicen, no, tuviste tu oportunidad, entraste a la universidad, no la aprovechaste, te vas al ejército. Y así lo mandan al ejército iraquí. Él tenía planeado escaparse antes de que lo reclutaran,
no puede, lo mandan y tiene 18 años cuando lo empiezan a empezar a entrenar al uso de armas, de metralletas y de todo esto, ¿no? Entonces él es un niño que no quiere, o sea, él lo que quiere es estudiar medicina, quiere, pues le gusta mucho hacer ejercicio, entonces quiere llevar una vida saludable, pero sin embargo no puede. Entonces nos empieza a contar sobre las experiencias que tiene en el entrenamiento militar, ¿no? Y una de esas experiencias es que los empiezan a entrenar para cuando los interroguen. Y ellos no tienen que revelar ninguna información sobre su ejército, ¿no? O sea, no pueden dar señas ni pueden dar claves de dónde está esto, o de quiénes son los líderes, o de hacia dónde está dirigiéndose tu ejército, lo que sea, no pueden. Entonces los empiezan a entrenar para que aguanten la tortura si es que los llegan a encarcelar y él se queda así de, pero es que ¿cómo? Y, y lo más crítico es que los empiezan a entrenar entre ellos. Entonces ahí con sus compañeros los hacen que entre ellos se torturen y lo que ellos tienen que hacer es resistir lo más que puedan, así lo más que puedan. Y empieza a contar sobre sus compañeros, que sobre todo tiene una persona extremadamente agresiva, que en cuanto los mandaron a ese entrenamiento de tortura, como que hasta se le veían los ojos así como de estoy listo, ¿no? Y cuenta cómo en su primera experiencia donde tenían que torturar a uno de sus amigos, bueno, no de sus amigos, de sus compañeros, pues así en cuando le dijeron 3, 2, 1, vamos, se arrancó y a golpearlo, a maltratarlo, decían que los militares les dijeron, pueden hacer de todo menos en la cara. ¿Por qué no en la cara? Porque en la cara esa es la presentación del ejército iraquí, ¿no? O sea, puedes tener golpes en todo el cuerpo, pero que no se te vea nada en la cara. Entonces atraviesan por este entrenamiento de tortura donde se dan hasta por donde, ¿no? Y obviamente las cosas no solamente terminan ahí, sino que después pues tienen que seguir entrenando juntos y tienen que seguir durmiendo juntos. Entonces, ¿cómo duermes al lado del compañero que te acaba de torturar violentamente y golpearte hasta donde no? Entonces, él lo que está buscando es salirse lo más pronto que pueda del ejército, pero hay un peligro. Si tú te escapas del ejército, pues buena suerte, porque si te encuentran, las consecuencias son muy grandes. Y una de esas consecuencias es que vas a ser, ¿cómo se dice? Fusilado. Vas a ser fusilado si es que eres un desertor. Pero él tiene mucho miedo, o sea, él dice, yo prefiero desertar, yo prefiero escaparme a seguir viviendo en este régimen totalitario y este régimen violento que yo no quiero vivir. Entonces, él atraviesa por todo ese entrenamiento, se vuelve soldado iraquí, lo mandan a, como habla inglés, obviamente, como pasó muchos años en Inglaterra, habla inglés y empiezan a darse cuenta de estas habilidades que él tiene y lo empiezan a reclutar para los departamentos de inteligencia. Prácticamente lo promueven y le dicen, vas a ocupar tal rango, vas a subir de rango y el chiste es que les va a ayudar a traducir los mensajes de los otros ejércitos. Y él dice, no, o sea, si yo subo de rango, entre más subas de rango, más complicado va a ser que yo deserte y que me encuentren y las consecuencias no nada más van a repercutir en mí, sino también en mi familia. O sea, si yo deserto siendo un comandante del departamento de inteligencia, o sea, no, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que él planea es escaparse antes de que lo transfieran al departamento de inteligencia. Intenta escaparse con nada de éxito. No tiene éxito en su primer intento de escapada, eh, lo encuentran, eh, las consecuencias obviamente lo meten en una celda de aislamiento y son benévolos, entre comillas, porque como ha demostrado muchas habilidades, pues, y como es persona que sirve realmente para el ejército porque sabe otro idioma,
deciden que no le van a quitar pues esta promoción de volverlo parte del departamento de inteligencia y lo meten en una celda de aislamiento por varios días, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, él habla con su familia, uno de sus tíos, que es el que más le ayuda, porque su papá obviamente se desentendió de él, ¿no? O sea, su papá se regresó a Inglaterra con la nueva esposa y ya no supo nada de él. Y realmente no tenían una comunicación, no tenían ningún apoyo de su parte. Su tío, en cambio, siempre lo vio como un hijo y siempre lo trató de ayudar. Y desde pequeño él le expresó sus deseos de dejar Irak, ¿no? Entonces, a lo largo de que está en el ejército militar, eh, siempre están hablando constantemente de estrategias para que él se pueda ir. Sin embargo, no es fácil. Número uno, no es fácil. Número dos, cuesta muchísimo dinero. Y número tres, tienes que conseguir a la gente que sea adecuada, que conozca la manera de sacarte, ¿no? Eso significa que tienes que pagarle a profesionales para que te saquen, porque de otra manera te va a pasar como a él le pasó, que lo intentó y pues lo atraparon. Entonces empiezan a mover contactos, empiezan a pedir que creen pasaportes falsos, que creen documentos falsos, todo para que él se pueda salir. Hasta que llega un día, ¿no? Que ya lo van a transferir al departamento de inteligencia y dice, me tengo que ir ahorita, sea como sea que estén las cosas listas o no, me tengo que ir. Y se escapa. Se escapa pues ahí de las instalaciones del ejército que están en medio de un desierto. Cuando se está escapando, atraviesa la cerja y por diversión, a veces los vigilantes que estaban ahí cuidando pues a todos los soldados, se ponían a disparar. Y esa noche se pusieron a disparar y una de las balas, una bala perdida, le roza la pierna. Entonces él empieza a sangrar, pero pues ni modo, o sea, pues hay que seguir antes de que ellos se den cuenta que ya se escapó. Entonces se adentra en el desierto y empieza a correr desangrando y todo, eh, hasta que logra llegar a la carretera. Y ya en la carretera encuentra a unas personas que deciden ayudarlo. O sea, regañadientes, no lo quieren ayudar, no se quieren meter en problemas. Este niño, aparte, va en pijama. Este niño a mitad de la calle, pues no nos queremos meter con el ejército, pero sin embargo lo ayudan. Y tras muchas otras cosas, logra llegar a su casa en Bagdad con su familia. A partir de que llega con ellos, ya su tío ya tiene listos varios papeles, empiezan a mover todo muy rápido y les dicen, pues vámonos. Y así, sin más ni más, se tiene que despedir de la familia con la que ha vivido toda su vida, ¿no? Su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus familiares. Y tiene que decirles adiós sin saber y completamente con la incógnita si los va a volver a ver. Entonces lo sacan, lo llevan hasta la frontera, y ahí en la frontera la estrategia que van a seguir es que hay una comunidad como indígena que vive entre los dos países. No me acuerdo si es Irak y les voy a mentir aquí completamente. Mi geografía es completamente nula, pero no sé si es Serbia o... Ay, bueno, no sé, pero son dos países, un país que está al lado de Irak. Hay una comunidad indígena ahí que por años se han dedicado a la venta de ganado. Entonces, ahí el gobierno no se puede meter con ellos porque lleva muchísimo tiempo ahí la comunidad. Entonces, prácticamente ellos pueden atravesar, ir y venir entre los dos países por estas actividades que ellos hacen para ganarse la vida. La estrategia va a ser que él se va a mezclar entre los nativos para poder cruzar hacia el otro país. Es Jordania, sí, es Jordania el otro país. Cruzar hacia el otro país
y de ahí ya va a tener que tomar vuelos que prácticamente que lo muevan de Jordania hasta Inglaterra, con pasaportes falsos, con documentos falsos, con todo. Sin embargo, la cosa es que estos nativos tienen su propio lenguaje, sí, tienen su propia vestimenta, tienen su propia manera de vivir y él prácticamente en un día tiene que aprender todo eso, no nada más el lenguaje, la vestimenta, la manera de caminar y todo, sino también al llevar el ganado, porque si en algún momento los militares lo paran, él tiene que saber exactamente cómo redirigir al ganado como si fuera parte de la comunidad nativa, o sea, como parte de ellos, pues. Entonces, lo entrenan. Su tío fue el que lo llevó hasta la frontera, pero ahí lo tiene que dejar, se despide de él y le dice, pues buena suerte, pues nunca te olvides de tu familia. Siempre le repite eso, le dice, el hombre verdadero nunca se olvida de su familia. Entonces, en un día aprende todas estas cosas que puede sobre los nativos y a medianoche deciden irse, ¿no? Se van con el ganado, le prestan ropa y se van a lo largo del desierto a atravesarlo hacia Jordania y que él se pueda escapar. Y ya van ahí cuando de repente se encuentran a una camioneta con uno de los militares y los ven y los observan y él está súper nervioso porque nada más con que no le salga el acento que ellos tienen, con eso se van a dar cuenta que no pertenece a la comunidad. Entonces los rodean y nada más les advierten y les dicen, esperamos que a tu regreso sigan siendo los mismos. Eran, eran tres, era dos de la comunidad nativa y él, y nada más los militares les dicen, esperamos que a su regreso sigan siendo los mismos. Y los dejan ir. Él logra cruzar a Jordania, pero al momento que los de la comunidad le dicen, te podemos cruzar hasta aquí. A partir de ahí, tú te las vas a tener que arreglar solo, en medio del desierto. Y hay como unos parches así de vegetación y todo. Entonces llegan a este punto, la comunidad se despide y él prácticamente tiene que correr a lo largo de la vegetación, pero en esta vegetación, pues él todavía va con la herida de la bala perdida que tuvo días atrás cuando se escapó de la milicia. Y ahí una parte que se me olvidó contarles es que de hecho un médico lo ayudó, un taxista lo ayudó porque iba desangrando cuando iba en la carretera y lo ayudó y un médico lo suturó, pero sin embargo se seguía la herida, pues. Entonces, a partir de que los nativos lo dejan en el desierto, eh, él empieza a correr y se le empieza a abrir la herida y de repente empieza a escuchar como aullidos. ¿Y qué pasa? Que ahí hay lobos. Y entonces él empieza a correr y se da cuenta como esta manada de lobos lo empiezan a rodear. Y él ya va sangrando, va con la herida abierta y va corriendo en medio de la noche después de escaparse. Y pues prácticamente no sabemos cómo corrió. Llevaba un arma en caso de defensa y corrió lo más que pudo, los lobos lo estaban acechando, cada vez los escuchaba más cerca y en una de esas pues agarró el arma y empezó a disparar hacia todos lados para alejarlos. No sabe cómo llegó hasta la carretera donde lo ayudaron y se pudo seguir su camino, pero pues prácticamente esto fue lo que vivió para poder salir del país, pretender ser parte de una comunidad nativa, luego correr por el bosque con lobos siguiéndolo, con una herida abierta y fresca, y logra salir. Ya que llega a Jordania, tiene un poco de dinero que pudo juntar. Ahí logra conseguir un trabajo, pasa algunos meses ahí, pero después, y de hecho ya que se sentía muy cómodo,
se recuerda que realmente pues él no es de ahí, o sea, solamente es un transeúnte, tiene que seguir su camino y empieza a mover todo para conseguir gente que pues nosotros le decimos polleros, ¿no? Que son los que mueven a las personas, no sé cómo se dirá, pero pues empieza a conseguir a la gente que le pueda fabricar pasaportes falsos y documentos y que lo empiezan a atravesar a lo largo de los países. Y lo que hace es que llegando a Inglaterra, pasan muchas cosas ahí en medio, pero acortando la historia, llega a Inglaterra sin pasaporte, sin nada, porque ya tiró todo. A lo largo de su camino fue tirando los documentos que ya no le servían para no dejar rastro y para que no lo pudieran regresar a Irak, porque nada más que encontraran un documento que dijera Irak, lo iban a deportar. Al momento en que cruza, llega a la aduana en Inglaterra, él pide asilo político, él dice que describe la felicidad que sintió al haber pisado tierra de Inglaterra y pedir el asilo político y le pide explicaciones de por qué, o sea, por qué estás pidiendo esto. Y él explica, dice, yo no quiero vivir en ese tipo de gobierno donde el líder pues es un asesino y el líder nos tiene de esta forma y el líder hace esto y demás, ¿no? Entonces llega a Inglaterra, ahí tiene un familiar que no es su papá, es otro tío, y ese tío lo ayuda a conseguir trabajo y poco a poco se empieza a recuperar. Dice que pasa noches temblando, lo fue diagnosticado con, ahí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Síndrome postraumático. Síndrome postraumático donde pasa noches reviviendo todos los traumas que vive tanto en el militar, todo lo que vio en la milicia, toda la persecución de los lobos, todo lo que tuvo que hacer para poder salir, y empieza a revivir todas estas experiencias y empieza a tener muchos problemas de salud mental. Afortunadamente, el gobierno, pues en el asilo político que le otorgan, le dan servicio médico y lo empiezan a atender y empieza a estar medicado. Ahí conoce a una chica y esta chica se enamoran, empiezan a vivir juntos y él trata de vivir una vida normal. Sin embargo, de repente la milicia empieza a buscar a su familia en Irak y empiezan a preguntar por él, que obviamente es un desertor y siendo desertor hay consecuencias no nada más para él, sino para la familia también. Llegan al punto donde encierran a su familia, a su mamá y a sus hermanos y a su tío, los encierran en la cárcel y ahí pues es bien sabido que los maltratan. Entonces él vive consternando viviendo en un país primermundista sabiendo que su familia sigue atrapada en Irak. Entonces, la segunda parte de la historia que no les voy a contar porque ya les conté muchísimo, es cómo él se dedica y todo lo que tiene que atravesar para poder sacar a su familia de ese país, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a conseguir el dinero? ¿Cómo, a quién va a contratar? Solamente les voy a decir, ya les voy a contar el final. Les voy a decir que en la primera vez que intenta sacar a su familia del país, fracasa, completamente fracasan. Él está al borde de que lo deporten también. Los documentos que le dieron los traficantes, pues estaban muy mal hechos, por eso los atrapan y prácticamente la primera vez que lo intenta, regresan a toda su familia a su país. En esta segunda ocasión, donde lo vuelven a intentar, incluso tiene que llegar a cometer fraude porque él trabaja en una empresa que se dedica a hacer transacciones de dinero y él no sabe de dónde conseguir el dinero para poder pagarle a los traficantes para que puedan salir a sacar a su familia del país, ¿no? Entonces, comete fraude, roba dinero porque no puede pues aplicar para ningún tipo de préstamo en el banco
y logra con éxito la segunda ocasión sacar a su familia de este país, ¿no? Cuando logra sacar a su familia, sin embargo, es aprendido por el fraude que cometió y tiene que vivir todo un proceso, un juicio donde él tiene que explicarle a un juez por qué robó un dinero de una compañía supermillonaria. Es una historia, yo lloré, yo me sentía, yo les voy a decir que yo me sentía bien y mal cuando estaba leyendo el libro, porque el libro es, o sea, a mí me atrapó, yo estaba así como, pobre hombre, o sea, pobrecito, todo lo que vivió, y yo estaba atrapada y disfrutando el libro, pero al mismo tiempo estaba pensando como, esta es una historia real, o sea, esta es una historia que alguien vivió, no es ficción. Entonces, el dolor y todo lo que él sintió y que yo estoy disfrutando leyendo sobre esto, o sea, yo me sentí una mala persona en algún momento, ¿eh? Pero, o sea, me dio muchísimo gusto saber sobre su historia, me inspiró muchísimo. Em, Les digo que el final de la historia es que él logró sacar a su familia de Irak. Él logró hacer su vida en Inglaterra. Desafortunadamente no pudo continuar su relación romántica con la chica que conoció por todo esto, pues por todo lo que vivió, pues tenía muchas cosas que trabajar, muchas heridas que procesar. Es un libro muy bonito que a mí me encantó, yo se los recomiendo muchísimo. Él aprendió a partir de eso que no había nada como disfrutar el momento, ¿no? O sea, disfrutar el presente, se dio cuenta que la vida es completamente efímera y que puede acabarse en un segundo, que las oportunidades que tenemos muchas veces no las valoramos, ¿no? O sea, él se dio cuenta de todas las oportunidades que tenía en Inglaterra, que no tenía en Irak, y que mucha gente pues está tan acostumbrada que no las aprecia. Yo les dejo ahí mi reseña porque ya me extendí muchísimo, pero yo les puedo decir, ya nada más les reseñé uno, luego les reseño el otro. Pero les recomiendo mucho el libro, es un libro de una persona muy inspiradora, se llama Lewis Al-Samari, Escapando de Saddam. Si algún día están pasando un día malito y dicen, oh, bajo mi contexto personal esto es muy duro, pues sí, seguramente bajo tu contexto personal. Pero si eres una persona pues promedio, un tanto afortunada, pues podrás recordar que hay gente que pues atraviesa por muchas cosas más duras, ¿no? Como en estos casos que desafortunadamente a él le tocó nacer en un país como, y sin embargo pues salió adelante. Así es que hasta ahí los dejo. Espero que les haya gustado. Pero bueno, espero que estén muy bien, que tengan felices fiestas, que disfruten esta época con su familia, que establezcan sus retos lectores para el próximo año y nos cuenten qué es lo que van a leer. Y nosotros también por acá les estaremos contando qué tenemos preparado para ustedes el próximo año. Así es que muchos abrazos, saludos y hasta la próxima. Feliz Navidad y felices fiestas.